Hoy les voy a platicar la audiencia número 1 que tuve en el Centro de Conciliación Laboral y la experiencia que tuve en ese momento. Era un trabajador que trabajaba de chofer en una empresa purificadora de agua. Lo habían corrido, según el trabajador, pues lo habían corrido, ¿no? Llegamos a la audiencia y cuando le dan el uso de la voz al trabajador para que exponga qué había pasado, les dice el trabajador, pues que él renunció. Y yo me quedo viéndolo. ¿Cómo que renunció? Pues él renunció. Él lo que pedía es que tenía trabajando con la empresa 7 años. Y lo que él quería era que en base a esa renuncia le liquidaran, según él, los años que había trabajado con un patrón diverso que había dejado la empresa. Entonces, ahí le explicaron, ¿no? Que cuando usted renuncia y tiene trabajando, ojo, y tiene trabajando menos de 15 años en esa empresa, pues renuncias y les estás regalando la antigüedad. Esa antigüedad que corresponde a 12 días de salario por cada año laborado, pues la pierdes. Y eso fue lo que le dijeron al señor. Pues dije yo, tenía razón. Revisé el finiquito que el patrón sacó ahí, que el amigo le había firmado de pilón. Me di cuenta que le había pagado el señor patrón al trabajador unas vacaciones, pero decía claro que esas vacaciones correspondían al primer año. Y ahí sí, no era el primer año, eran al 7º año y le estaban robando, ahí sí, los 7 años del anterior patrón, porque recuerden que la empresa fue comprada por otra persona. Entonces, ahí le dije yo, pues que ahí tenía derecho y razón de reclamarle al patrón la diferencia en el pago de las vacaciones. Sacando cuentas eran 3,050 pesos. Y el patrón decía que no, porque porque iba a pagar él el tiempo del otro. Pues aunque no quiera, así es. Habría que pagarle las vacaciones que correspondían a los años acumulados. Muy bien. Fíjense, le sacamos esa diferencia de vacaciones, agregamos la prima vacacional y me agarré porque el trabajador fue lo único que me dejó trabajarle, es decir, ayudarlo, porque la verdad que hay gente que qué bárbaro, abusa de la inocencia. Pues me agarré de que el trabajador me dijo que todavía cuando le pagaron esas vacaciones, esa prima vacacional de aquel tiempo, cuando hace unos días que lo habían finiquitado por su renuncia, recuerden que dijo, no, yo renuncié. Bueno, pues todavía el patrón, oiga, le quitó 2,500 pesos de una pieza, más 1,500 pesos de una mano de obra, de un cambio de clutch, de una camioneta que estaba asignada como herramienta de trabajo a ese pobre hombre, o sea, a mi cliente. Y le dije que no era posible que le descontara a mi cliente esa descompostura. Y él aferrado que sí, pues si él se la fregó y era su camioneta de trabajo, sí, pero no le puede descontar al trabajador esa herramienta de trabajo porque fue una descompostura por uso natural y normal del vehículo. Pues de ahí nos agarramos para que ese dinero fuera incrementado a la cuenta. Eran 5,000 pesos, 1,500 de mano de obra, algo así, 5,000, más 3,050 de las vacaciones. Total que quedó como en 8,500 pesos, fíjate lo que se rescató de esa audiencia temprano que empezó, ¿verdad?, por un supuesto despido. ¿Y por qué digo supuesto? Porque en el momento de la entrevista mi cliente dijo 2 veces que a él no lo habían corrido, que él había renunciado. Imagínate, güey, cómo lo defiendes, ¿no? Y tú te das una idea como abogado si ese cliente te va a servir, si ese cliente te va a sostener la versión en un juzgado, porque hoy las cosas son diferentes. El juez te mira de frente, face to face. Entonces, lo que le digo es cierto. Uno como abogado debe valorar la mejor manera
para ustedes, cuando estén en un centro de conciliación laboral, recuerden que lo mejor es acompañarte de un abogado de tu confianza. ¿Por qué? Porque uno hace lo posible, oiga, para que a esa persona le paguen, le den lo que tengan que darle. ¿Por qué lo digo así? Porque yo, si fuera un abogado aficionado de esos que, yo lo cobro, etcétera, pues, claro que si el gobierno me pagara a mí, pues no le buscara, ¿no? ¿Tú le buscaras? Yo creo que no, tan a gusto. En ese sentido, ¿no? Hablando de los casos que les acabo de compartir, una persona que te dice que la corren y delante de la autoridad dice que no, que él renunció. No se me pierdan, ese es el caso que estoy hablando. Y reitero que cuando tenga usted una situación de ese tipo, laboral, por despido o lo que tú consideres, siempre búscate atender por una persona que sea de tu confianza, que sepas de él o de ella, por referencias, por algo, que sepas bien quién te está atendiendo ese tema. No se le olvide. No se le olvide. Entonces, ahí les dejo para que ustedes lo tomen en cuenta, lo compartan y también si me pueden dar sus comentarios de qué piensan, porque a mucha gente no le gusta lo que yo le platico, sobre todo el antagonismo que hay entre personas, ¿no? Diría el presidente, entre fifís y los que no somos fifís, ¿no? Pues ahí está. Esa fue mi primera audiencia. Después de esa audiencia tuve otra donde estábamos platicando sobre un despido de una empresa que arma y produce persianas en Culiacán. De ese tema luego les platico porque estuvo bueno. Estuvo tan bueno que ahí la muchacha, mi clienta, la que representé en ese momento, le comentó, le dijo a la persona que estaba atendiéndola, pues que no le daba confianza. Y no le dio confianza, fíjense, porque en un espacio que tuvo ese funcionario público, le habló mal de mí. No deben de hacer eso. No deben de hacer eso. Pero ojo, no le digo que no deben de hacerlo porque no ven de la gente, no. Porque se ve más mal el que habla mal del otro. Se ve más mal. No te miras bien, la verdad. Y pues genera desconfianza. Ay, si querías tenerla bajo tu control ahí, pues te fue la paloma, amigo. Pues ni modo. Ese fue un caso más de lo que tenemos aquí en Defensa Laboral, donde si no ganamos, no cobramos.